En las vastas extensiones del territorio Lakota, donde los cielos azules parecían infinitos y el viento susurraba historias antiguas a través de las praderas, nació Jompin Bayer, el niño que el mundo conocería como Toro Sentado. Era 1831, un año en que las tensiones entre las tribus indígenas y los colonos estadounidenses comenzaban a gestarse con mayor intensidad. Nació en el seno de la tribu Unkpapa, una de las principales ramas de los Sioux, conocida por su valor en la batalla y su conexión espiritual con la tierra. Su padre, Jompin Bull, era un guerrero respetado, mientras que su madre, Gerolidor, era venerada por su sabiduría y devoción a las tradiciones espirituales Lakota. Desde el principio, Jompin Bayer demostró ser un niño diferente. Mientras otros niños se apresuraban a jugar o competir, él observaba con calma y reflexionaba antes de actuar. Este comportamiento le valió el apodo de Slow, una palabra que reflejaba su meticulosidad y enfoque, pero que también ocultaba un espíritu indomable. El momento que cambiaría su vida llegó cuando tenía 12 años. Durante una expedición con su padre, un joven búfalo cargó inesperadamente hacia su grupo. Mientras los demás retrocedían, Jompin Bayer se lanzó hacia el animal, se aferró a su lomo y logró someterlo. Este acto de valentía y determinación fue celebrado con una gran ceremonia tribal, donde su padre declaró que Jompin Bayer estaba destinado a grandes cosas. A los 14 años, recibió una macana ceremonial, un símbolo de su transición a la adultez. Poco después, participó en su primera incursión contra los Crow, enemigos históricos de los Lakota. Durante la refriega, golpeó a un enemigo con la macana, un acto que le otorgó gran prestigio en su tribu. Fue entonces cuando su padre lo renombró Toro Sentado, en honor a la fuerza y la determinación del búfalo, que nunca retrocede ante el peligro. Sin embargo, su camino hacia el liderazgo no estuvo exento de pruebas. En una incursión para robar caballos, fue herido en el pie por una bala. La herida lo dejó cojo de por vida, pero esto no debilitó su espíritu. En lugar de retirarse, mató a su agresor con una daga y regresó a su tribu con los caballos robados, consolidando su reputación como guerrero invencible. Para los 25 años, Toro Sentado ya no era solo un guerrero. Había comenzado a ganar renombre por su capacidad para mediar en conflictos y por su devoción a los más necesitados. Su liderazgo no solo se basaba en la fuerza física, sino en una visión más amplia de la justicia y la compasión. Fue elegido jefe tribal, un reconocimiento que no se daba solo por méritos en batalla, sino por el respeto que inspiraba entre su gente. Pero mientras Toro Sentado se consolidaba como líder, una amenaza mucho mayor comenzaba a gestarse. Las incursiones del ejército estadounidense en los territorios Lakota aumentaban, violando tratados y destruyendo las tierras de caza que eran vitales para su supervivencia. Para Toro Sentado, el desafío ya no era solo liderar a su tribu, sino preservar su forma de vida contra un enemigo que parecía imparable. Para Toro Sentado, los años entre 1863 y 1868 marcaron un periodo decisivo, no solo para él, sino para toda la nación Lakota. Fue una época en la que el avance implacable de los colonos blancos, impulsado por la construcción del ferrocarril y la fiebre del oro, transformó las vastas praderas en un campo de batalla constante. Cada paso hacia el oeste que daban los estadounidenses significaba una amenaza directa a los territorios sagrados y a la forma de vida de las tribus indígenas. La primera gran prueba llegó en junio de 1863. El ejército de los Estados Unidos, liderado por el general Henry Sibley, lanzó una ofensiva contra los Sioux en represalia por la rebelión de los Antee en Minnesota. Los soldados arrasaron aldeas y mataron a cualquiera que resistiera. Toro Sentado, con apenas 32 años, lideró a un grupo de guerreros Unkpapa en un ataque sorpresa contra una columna militar cerca del río Cheyenne. Aunque los Lakota no tenían los mismos recursos que los soldados estadounidenses, su conocimiento del terreno y su habilidad para lanzar emboscadas equilibraron el enfrentamiento. En esta batalla, Toro Sentado demostró no solo su valor, sino su capacidad para planificar estrategias que maximizaban las fuerzas de su gente. Un año después, en 1864, Toro Sentado participó en la batalla de Kildare Mountain, donde los Lakota, liderados por una coalición de jefes, intentaron frenar el avance del ejército. En este enfrentamiento, los soldados de Alfred Sully utilizaron artillería pesada para dispersar a los guerreros indígenas. Aunque los Lakota sufrieron bajas significativas, Toro Sentado dirigió a su grupo hacia un contraataque que obligó a los soldados a retirarse temporalmente.
Este evento fue un punto de inflexión en su liderazgo, consolidándolo como una figura central en la resistencia Lakota. En paralelo, los conflictos internos entre las tribus indígenas también representaban un desafío. Toro Sentado jugó un papel crucial como mediador, uniendo a clanes que a menudo habían tenido disputas históricas. Sus discursos, impregnados de sabiduría y espiritualidad, apelaban a la necesidad de preservar la unidad frente a un enemigo común. Este esfuerzo de unificación fue evidente en 1868, cuando los líderes indígenas firmaron el Tratado de Fort Laramie, que reconocía a las Black Hills como territorio sagrado de los Lakota. Sin embargo, Toro Sentado, desconfiado por las promesas rotas en acuerdos anteriores, se negó a firmar el tratado. Su decisión fue profética. Pocos años después, el descubrimiento de oro en las Black Hills atrajo a miles de colonos, violando los términos del tratado. Este incidente reforzó la creencia de Toro Sentado de que la única forma de preservar sus tierras y su cultura era a través de la resistencia activa. Mientras tanto, Toro Sentado profundizó su conexión con la espiritualidad Lakota, convirtiéndose en un chamán respetado. Lideraba la Danza del Sol, un ritual que combinaba resistencia física y plegarias para fortalecer el espíritu de los guerreros. Durante uno de estos rituales, tuvo una visión que cambiaría el destino de su pueblo: soldados estadounidenses cayendo como hojas del cielo, una profecía que él interpretó como una señal de victoria en una futura batalla. La coalición de tribus que Toro Sentado ayudó a formar se consolidó en 1875, cuando la llegada masiva de colonos a las Black Hills provocó un aumento en las tensiones. Fue en este contexto que Toro Sentado convocó a miles de guerreros de distintas tribus, incluidos los Cheyenne y los Arapaho, para resistir lo que él sabía que sería una guerra inevitable. Su liderazgo trascendía las barreras culturales entre las tribus, convirtiéndolo en una figura legendaria incluso antes de los eventos que definirían su lugar en la historia. En el verano de 1876, las praderas del norte se llenaron del ruido de botas, cascos y el eco lejano de tambores de guerra. Toro Sentado había visto cumplirse su visión durante la Danza del Sol, la llegada de soldados al territorio Lakota. En marzo de ese año, 3 columnas del ejército estadounidense, comandadas por generales de renombre como George Crook, Alfred Terry y George Armstrong Custer, convergieron en una vasta operación militar destinada a someter a los pueblos indígenas que se habían negado a vivir en las reservas. Toro Sentado, con la ayuda de otros líderes como Caballo Loco y el Cheyenne Dos Lunas, movilizó a su pueblo. Convocó a una reunión en el valle del río Rosebud, donde miles de guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho se congregaron. Allí, Toro Sentado no solo preparó a los hombres para la batalla, sino que fortaleció sus espíritus con ceremonias y discursos. «Esta tierra no es solo nuestra», les dijo. «Es el corazón de quienes vinieron antes y de quienes aún no han nacido. Defenderemos cada pulgada con nuestras vidas». La víspera del 25 de junio de 1876, los exploradores de Custer divisaron el vasto campamento indígena en el valle de Little Big Horn. Según sus cálculos, no había más de 800 guerreros. Sin embargo, Custer no sabía que más de 2000 combatientes, inspirados por la visión y el liderazgo de Toro Sentado, aguardaban la llegada del 7º de caballería. El enfrentamiento comenzó temprano esa mañana. Custer dividió sus fuerzas en 3 columnas, subestimando la capacidad de organización y la ferocidad de los guerreros indígenas. La primera oleada de ataque, liderada por el mayor Marcus Reno, fue repelida con una brutalidad que dejó a los soldados en desbandada. Al mismo tiempo, Caballo Loco dirigió un asalto sorpresa contra la posición de Custer en lo alto de una colina. La batalla, aunque caótica, estaba controlada estratégicamente por los líderes indígenas. Toro Sentado, aunque no combatió directamente, dirigió la evacuación de mujeres y niños a un lugar seguro, asegurándose de que los guerreros pudieran luchar sin distracciones. Mientras tanto, las palabras de su visión resonaban en los combatientes: los soldados caerán como hojas muertas. Y así fue. El destacamento de Custer fue rodeado y aniquilado en menos de una hora. El resultado fue devastador para el ejército estadounidense. Más de 260 soldados muertos, incluidos Custer y sus oficiales más cercanos. Sin embargo, la victoria también trajo consecuencias inesperadas. En el fragor del combate, algunos guerreros desobedecieron la advertencia de Toro Sentado de no tomar despojos de los soldados caídos. Esto, según las creencias Lakota, podría atraer mala fortuna. La noticia de la derrota llegó a los Estados Unidos como un rayo.
La batalla de Big Horn no fue solo una victoria militar, fue una humillación nacional. El gobierno redobló sus esfuerzos para someter a los Lakota. Mientras los periódicos retrataban a Toro Sentado como el arquitecto de la tragedia de Custer, las fuerzas estadounidenses comenzaron una campaña de represalias que no dejaría rincón sin explorar ni refugio seguro. Toro Sentado sabía que la batalla había sido solo el inicio de una guerra más amplia. Mientras contemplaba el campo de batalla al atardecer, comprendió que el precio de la resistencia sería alto. Pero en su corazón, sabía que su gente había demostrado que no se rendirían fácilmente. Tras la victoria en Little Big Horn, las tierras Lakota se convirtieron en un territorio sitiado. La derrota de Custer desencadenó una represalia masiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, que movilizó tropas adicionales, incrementó la presión sobre las tribus y ordenó la destrucción sistemática de sus recursos, especialmente las manadas de búfalos. Estas acciones no solo buscaban someter militarmente a los Sioux, sino destruir su medio de vida y su espíritu. Toro Sentado, plenamente consciente de que la resistencia prolongada en territorio estadounidense sería insostenible, tomó una decisión audaz: liderar a su pueblo hacia el norte, más allá de la frontera con Canadá. En el verano de 1877, aproximadamente 1000 Lakota, liderados por Toro Sentado y otros jefes, emprendieron el éxodo hacia lo desconocido. Canadá representaba una esperanza de refugio, una promesa de libertad bajo un gobierno británico que, según creían, no interferiría en sus costumbres ni los perseguiría como lo hacían los estadounidenses. El viaje hacia el norte fue una odisea marcada por privaciones y sacrificios. Atravesaron cientos de millas de terreno inhóspito, enfrentándose a un clima severo, la falta de alimentos y el constante riesgo de ataques de tribus enemigas o patrullas estadounidenses. Toro Sentado, aunque físicamente limitado por su cojera, se mantuvo al frente del grupo, alentando a su gente con su fortaleza moral y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. En una ocasión, cuando una patrulla estadounidense se acercó peligrosamente, Toro Sentado organizó una distracción que permitió a las mujeres y los niños cruzar un río helado antes de que los soldados pudieran alcanzarlos. Finalmente, al llegar a Canadá, los Lakota encontraron un respiro temporal. Las tierras eran vastas, pero también inhóspitas, especialmente durante los duros inviernos del norte. Las autoridades británicas, representadas por el inspector James Walls de la Policía Montada del Noroeste, ofrecieron un trato respetuoso a Toro Sentado y su gente. Walls admiraba al líder Lakota y abogó por ellos, asegurándoles que mientras no cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos, estarían seguros. Sin embargo, la realidad pronto demostró ser más compleja. Los recursos en Canadá eran limitados, y las relaciones con las tribus locales eran tensas. Además, el gobierno estadounidense no dejó de presionar a las autoridades británicas para que expulsaran a los Lakota. Mientras tanto, los cazadores de búfalos estadounidenses cruzaban regularmente la frontera, reduciendo aún más las manadas de animales que los Lakota necesitaban para sobrevivir. Durante los 4 años que Toro Sentado y su pueblo permanecieron en Canadá, las tensiones aumentaron. Muchos Lakota, desesperados por el hambre y la enfermedad, optaron por regresar a las reservas estadounidenses, donde al menos había la promesa de raciones, aunque éstas fueran escasas y dependieran del cumplimiento de estrictas normas gubernamentales. Toro Sentado resistió estas presiones, pero finalmente, en 1881, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida: regresar con su pueblo a los Estados Unidos. El 19 de julio de 1881, Toro Sentado cruzó la frontera hacia el fuerte Buford, acompañado de su hijo, Crowfoot. En un gesto cargado de simbolismo, entregó su rifle al comandante del fuerte a través de su hijo, declarando: «Entrego mi arma para que mi gente pueda vivir». Aunque el regreso significaba sometimiento, Toro Sentado dejó claro que su espíritu no había sido doblegado. A su regreso, Toro Sentado fue trasladado a la reserva de Standing Rock, un lugar donde las promesas del gobierno de los Estados Unidos se desvanecían rápidamente. La vida en la reserva era un contraste brutal con la libertad de las praderas. Los Lakota estaban confinados, vigilados y obligados a adaptarse a una cultura que les era ajena. La influencia de Toro Sentado preocupaba al gobierno, que temía que su presencia incitara a la rebelión. En Standing Rock, Toro Sentado mantuvo su dignidad y su posición como líder espiritual. Rechazó múltiples intentos de los agentes gubernamentales para manipularlo o utilizarlo como herramienta de propaganda. Sin embargo, aceptó brevemente unirse al espectáculo de Buffalo Bill en 1885. Aunque este giro parecía contradictorio, Toro Sentado vio en él una oportunidad para recaudar dinero para su pueblo. Durante sus viajes por los Estados Unidos y Europa, fue recibido como una figura icónica,
aunque a menudo incomprendida. Mientras tanto, en la reserva, las tensiones seguían aumentando. La introducción de la danza de los espíritus en 1890, un movimiento espiritual que prometía el regreso de los tiempos antiguos y la expulsión de los colonos, alarmó a las autoridades. Aunque Toro Sentado era escéptico sobre las profecías del movimiento, permitió que su pueblo participara, viéndolo como una forma de esperanza en tiempos oscuros. El 15 de diciembre de 1890, un grupo de policías Lakota, bajo órdenes del agente James McLaughlin, llegó a la cabaña de Toro Sentado para arrestarlo. En la confrontación que siguió, estallaron disparos. Toro Sentado fue asesinado, al igual que varios de sus seguidores y algunos policías. La tragedia marcó el fin de una era, pero no el fin de su legado. Hoy, Toro Sentado es recordado no solo como un líder guerrero, sino como un defensor de la dignidad de su pueblo. Su busto en Mobridge, Dakota del Sur, es un símbolo de resistencia y orgullo. Pero su verdadero legado vive en las historias, ceremonias y corazones de los Lakota y todas las comunidades indígenas que luchan por preservar su cultura e identidad.